Doctores, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Muy días, bien, ¿Cómo les ha gracias. ido? ¿Qué Buenos cuentan? días. no señor, bien. ¿Y usted? Bueno, me alegra nuevamente tenerlos acá en esta segunda clase del módulo de los delitos en particular o del derecho penal especial. Ayer hacíamos énfasis en la estructuración que tiene nuestra Ley 599 del libro segundo y nosotros indicábamos que existe una relación marcada entre el libro primero, libro segundo y en la práctica de nuestra Ley 906 del 2004, ¿cierto? Hasta ahí habíamos quedado. Indicamos que cada uno de esos títulos que vimos nosotros el día de ayer, que fueron 19, pues está 18, pero con la incorporación o relación de los otros dos títulos nos dan 19. Estos títulos nos indican a nosotros el bien jurídicamente que está siendo protegido por la Constitución Política y por nuestra norma legal. Si vamos a mirar el título primero, nos habla de los delitos contra la vida y la integridad personal, ¿cierto? Este es el bien jurídicamente protegido por parte de la Constitución Política y por parte de nuestro derecho penal. Están protegidos ahí en la tipificación de esa norma del libro segundo de nuestro Código Penal. Cuando una persona despliegue una conducta que cause un daño a estos bienes que están tipificados, plasmados en cada uno de los títulos, pues entonces se irá a tipificar el delito o en el momento de la ejecución de la conducta punible, este delito quedará tentado, ¿cierto? Hablábamos de ello. Pero para continuar nosotros, porque vamos a hablar de esos tipos penales que están tipificados en este primer título que hace parte de los tipos penales o protegidos, los bienes jurídicamente protegidos de la vida y la integridad personal, vamos a hablar de el iter criminis para poder ir analizando, y por eso les indicaba que nuestro derecho penal general tenemos que aplicarlo acá al derecho penal especial. Y vamos a hacer una aclaración de cuando se conoce la conducta punible o el iter criminis, se indica que deben existir 4 pasos o 4 presupuestos para cuando se tiene conocimiento de esa noticia criminal. Uno es la ideación. 2, la preparación. 3, la ejecución. Y 4, la consumación. Creo que cuando ustedes vieron los dispositivos amplificadores del tipo penal, se dieron cuenta que el primer dispositivo amplificador del tipo penal, ¿cuál es, doctores? Se me olvidó. ¿Cuál es ¿No es el la tentativa? Muy bien, doctora Dana. El primer amplificador del tipo penal es la tentativa. Y acá fue cuando vimos nosotros esa situación del iter criminis. Primer amplificador del tipo penal, la tentativa y sus clases de tentativa. Porque acá debemos mirar si el tipo penal que estamos nosotros estructurando admite o no admite tentativa. El primer amplificador del tipo penal es la tentativa y sus clases. ¿Cuáles son las clases de tentativa, doctores? La inacabada. A ver, uno por uno. Levánteme la mano. A ver, levánteme la mano, por favor. A ver, Dana, por favor. La desistida y la inacabada. Bueno, ¿quién más me colabora? Muy bien, Dana. ¿Quién más? Doctores, las clases de tentativa son tentativa acabada, tentativa inacabada, tentativa desistida, tentativa imposible o inidónea. Y entonces,
el primer dispositivo amplificador del tipo penal. ¿Cuál es el segundo dispositivo amplificador del tipo penal, doctores? ¿Cuál es el segundo dispositivo amplificador del tipo penal? El concurso de conductas punibles. No, es el concurso, pero no de conductas punibles. ¿De El personas? concurso. El concurso de personas, ojo, ese es el segundo dispositivo amplificador del tipo penal, el concurso de personas. Y dentro del concurso de personas encontramos nosotros autoría. Coautor y el partícipe. Ojo, sí, está bien. Dentro de la coautoría encontramos cuatro clases de coautoría, de autoría. Ojo, vamos recordando. Dentro de la autoría encontramos nosotros cuatro clases de autoría, doctores. Una autoría directa, una autoría mediata, una autoría mediante aparatos organizados de poder y una autoría por representación. Yo creo que eso ustedes, que se les haya olvidado, pues es normal, pero eso lo vieron. Dentro de la coautoría tenemos dos clases de coautoría. Una coautoría propia y una coautoría impropia. ¿Ya se están acordando de todo eso, doctores? Sí, señor. Ah, bueno, me alegra. De pronto, profe, lo vimos en diferente orden. Por ejemplo, lo que usted nos dice de la parte de dispositivos amplificadores, vimos, por ejemplo, primero el concurso de personas, después el iter criminis, después la tentativa, de cuarto el concurso de conductas punibles, de quinto el delito continuado y el sexto delito de masa. Entonces, no sé, es el orden el que... No, eso no importa, doctores. De todas maneras, dicen que el orden no altera el resultado, ¿no? Y yo les digo amplificadores de dispositivos amplificadores del tipo penal, pues entonces ya sabemos cuáles son. Pero bueno, eso no entra acá en discusión. Muy bien, ustedes ya lo han visto. De pronto, si está en ese orden, pues de todas maneras los debemos recordar. Después de la coautoría, nosotros vimos los partícipes. ¿Quiénes son partícipes dentro de la comisión de una conducta punible? ¿El determinador y el cómplice? Muy bien. Son partícipes dentro de la comisión de una conducta punible el determinador y el cómplice. Hay varias clases de determinación y hay varias clases de complicidad. Todo eso para que lo vayamos teniendo en cuenta, porque acá vamos a aplicar todo eso. Y entonces me devuelvo. Quería hacer como un recorderis de eso que ustedes ya conocen más o menos de ello. Cuando hablamos nosotros, y eso lo hacemos en la tentativa del iter criminis, hablamos de esas tres fases o de esas cuatro fases, perdón, de la ideación, preparación y sobre todo de la ejecución. La ideación, pues nosotros sabemos que es la idea que tiene una persona de cometer la conducta punible, de causar un daño, se idea eso en la mente y se dice que mientras se tenga la idea ahí y no se exteriorice, no se materialice, pues el Código Penal o nuestra ley penal colombiana no irá a castigar a una persona por solamente tener la idea ahí. Se castiga ya cuando se materializa, ¿cierto? Pero eso, esperen, vamos a mirar allá. Entonces, por el solo hecho de tener yo la idea de hurtarle el celular a la doctora Dana o a cualquier otro, la tengo simplemente acá, es una idea de causar esa conducta punible, pues mientras no le exteriorice, el Código Penal o la ley penal no mira
llevar un proceso ni a castigar. Más adelante, en el segundo caso, nos habla de la preparación. Y la preparación es ya buscar la manera, la forma de cómo voy a cometer esa conducta punible. Inicio a indagar el horario de la persona, a qué hora sale de su casa en la mañana, a qué hora se almuerza, a qué hora regresa a la universidad, a qué hora sale por la noche de la universidad. Empiezo a hacer ese seguimiento y eso viene a ser la preparación. Segundo, como ya le he hecho el seguimiento de su horario, busco el arma, ya sea contundente, cortopunzante o arma de fuego, mediante la cual pueda cometer la conducta punible. Estoy preparando. Pero ojo, acá hay algo importante que debemos tener en cuenta, que esos elementos y esos hechos o esas circunstancias que estoy preparando sean idóneas. Es decir, que con los elementos que estoy o mediante los cuales pretendo cometer la conducta punible, pueda realmente cometer y causar un daño. Yo no puedo pretender que con una pistola de agua le pueda quitar la vida a una persona. Ese elemento con el cual le pretendo quitar la vida a esa persona tiene que ser idóneo, ¿cierto? Yo no pretendo ahorcar a una persona que pesa 70, 80 kilos con una hebra de hilo. Entonces, tienen que ser idóneos. Y esa es toda la preparación que he hecho. Primero la idea, segundo preparo todo para después viene el tercer presupuesto, que es la ejecución. La ejecución es ya desplegar, materializar todo lo que he ideado y he preparado y desplegar esa conducta para que se cause el daño a ese bien jurídicamente protegido de la otra persona, en este caso la vida. Entonces, hago la ejecución, es materializar. Y acá en la ejecución, doctor, es cuando se pueden presentar dos disyuntivas importantes. Primera, si con toda esa ideación, alguien me apaga el micrófono, por favor, por ahí. Si esa ideación y esa preparación y ya llevo a cabo la ejecución, es decir, despliego, materializo la conducta en la ejecución, acá se pueden presentar dos situaciones importantes que debemos tener en cuenta. Una, si realmente en la ejecución se materializa o se da el resultado que quería el sujeto activo de la conducta punible, pues se tipifica en homicidio, ¿cierto? Pero nos indica la norma que si por circunstancias ajenas a nuestra voluntad se presenta cualquier imprevisto por el cual no se pueda llevar a cabo el resultado que quería la persona, este delito queda tentado y entonces se dirá que este homicidio quedó en mera tentativa. Por eso es importante estos cuatro elementos del iter criminis: ideación, preparación, ejecución y consumación. Ojo, consumación, si se da el delito, si realmente se le quita la vida a esa persona, pues el delito se consumó, se dio el resultado. O si se consuma la tentativa, quedó en mera tentativa porque por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona no se dio el resultado. Y ahí es cuando se viene a dar la tentativa acabada, la tentativa inacabada, la tentativa, estas dos, ¿cierto? Y dice que la diferencia que hay entre la tentativa acabada e inacabada es por el menor o mayor grado de proximidad al resultado, ¿cierto? Acá se da esa diferenciación que nosotros ya conocemos, esa manera de recorderis que estamos hablando de esto, y porque es importantísimo que se tenga en cuenta. Más adelante vamos a mirar otras modalidades culposas de comisión de la conducta punible, que dentro de ellas tenemos el dolo, la culpa y la preterintención. Clases de dolo, clases de culpa, presupuestos que sustentan la culpa, como la negligencia, la imprudencia, la impericia,
y la preterintención. Todo eso lo tenemos que aplicar acá porque dentro de la estructura del tipo penal tenemos que mirar cuando la culpa es dolosa y debemos conocer qué es el dolo del artículo 22 del Código Penal. Todo esto son situaciones de recordación que estamos haciendo para poder llevar a cabo más fácil lo que es el derecho penal especial. Entonces, con esto que les acabo de indicar, el primer título nos habla del bien jurídicamente protegido de la vida y la integridad personal. Cuando hablamos de la vida, recuerden que es un derecho fundamental, importantísimo, inherente a cada uno de nosotros, la vida. Por eso nuestros legisladores colocan dentro del primer título la vida y la integridad personal, porque es fundamental, importante la vida y está tipificado como uno y el primero de los derechos fundamentales protegidos por nuestra norma superior en el artículo 11, ¿cierto? Cuando inicia a mirar los derechos fundamentales, artículo 11 de nuestra Constitución Política. Entonces debemos entender y ya vamos a entrar a explicar qué es la vida, qué es la muerte, qué es la vida independiente, qué es la vida dependiente. Entonces, nos indican la gran mayoría de doctrinantes, de penalistas y constitucionalistas, defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿qué debemos entender nosotros por vida? Entonces, como les decía, en este campo, pues hay muchísimos conceptos de muchos legisladores, de muchos penalistas, de muchos doctrinantes que dan unos conceptos de vida. Dentro de esos, hablemos nosotros que en el Código Civil, en el artículo 90 del Código Civil nos indica más o menos un concepto de lo que es vida. Les estoy diciendo para que si alguien tiene a la mano el Código Civil, pues más adelante vamos a leer ese artículo para poder dar una explicación más clara y precisa de lo que es la vida. Entonces, teniendo diferentes definiciones, se indica, se comunica, se nos hace saber que la vida se define como el hecho o proceso biológico que da existencia a un nuevo ser. Eso es un primer concepto que se da, ¿no? Es ese hecho o proceso biológico que da existencia a un nuevo ser desde o a partir de la concepción y hasta la muerte. Esta es la vida que se está indicando. Y es un proceso natural, es un proceso biológico, ¿cierto? Que se da desde el momento de la concepción y hasta la muerte. Esta de la concepción es la unión del espermatozoide con el óvulo de la mujer. Entonces ahí inicia este concepto de vida. Habrá otros que nos indican que la vida inicia a partir de la separación, así sea un momento del cordón umbilical y que haya vivido siquiera un segundo. Entonces son diferentes conceptos. Para mí el concepto básico, fundamental, es desde el momento de la concepción con la unión del óvulo, porque ahí se inicia a generar una célula que se denomina cigoto y que a partir de ese momento se inicia una nueva vida. Entonces, esto es más o menos el concepto de vida. Les hablaba o les indicaba que debemos hacer una relación o una explicación de lo que es la vida dependiente o la vida intrauterina. Así se denomina la vida dependiente o intrauterina. Dependiente es porque depende de los cuidados de la madre en ese momento, en los 9 meses que se encuentra dentro del vientre materno, depende de esos cuidados maternos, depende de esa alimentación y depende de muchas cosas o circunstancias que la mamá en ese evento le está proporcionando.
Entonces, esta vida dependiente inicia con esa relación o esa fusión que existe entre el óvulo y el espermatozoides, formando una nueva célula, que a esa nueva célula se le denomina cigoto. Creo que la gran mayoría, cuando hemos visto biología de por allá, tercero o segundo bachillerato, pues hablamos de esa vida natural, de esa vida dependiente o intrauterina. Que esta nueva célula nueva que se da por esa unión, que se denomina cigoto, se va a depositar en el útero materno o en el útero de la mujer, siendo incapaz de desarrollarse, siendo incapaz de tener o de vivir si no es dependiendo del vientre materno. Entonces, esa es la vida dependiente o intrauterina. Sin embargo, existen, doctores, algunas otras situaciones que le dan vida a un ser humano, pero nosotros acordémonos que por biológicamente y naturalmente el hecho de darle vida a un nuevo ser es cuando existe la unión entre un hombre y una mujer. Y esa es la vida que nosotros conocemos, que se le da vida a un nuevo ser de esa unión, por amor, por toda esa situación. Entonces se le da vida a ese nuevo ser en la unión entre una mujer y un hombre. Porque como les decía, se le puede dar vida de otras maneras que nos indican a nosotros nuestras normas. Por ejemplo, la vida que se lleva a cabo en los laboratorios, ¿cierto? Que se da vida a otros seres, la vida que se le da a las personas cuando prestan su vientre materno, ¿cierto? Y se toma del laboratorio donde hay, ¿cómo se dice? Espermatozoides, laboratorio. Entonces, alguna mujer presta su vientre materno para que sea inseminada con espermatozoides que hay en estos laboratorios y se le da vida a una nueva persona. Acá con el ingrediente de que en muchos casos, doctores, cuando se paga, cuando se le pide el favor a una mujer para que se lleve a cabo esta nueva vida, hay un ingrediente que la mujer, después de que da a luz, se encariña tanto con su nuevo bebé que no se lo entrega a la pareja que le pagó o a la pareja que le dijo que le prestara el vientre, porque llevar dentro de su vientre 9 meses un ser, eso es de mucho cariño, entonces se han dado casos en que se ha demandado a esta persona que ha prestado el vientre porque no quiere entregar a su hijo y con obvias razones. Entonces, de esta manera se logra dar la vida, pero la vida que realmente es biológica y natural es esa que se nos da. Los otros, pues ya es situaciones de la ciencia para poder llevar a cabo el nacimiento de un nuevo ser, que eso no está tan regulado en algunas legislaciones de algunos países porque no es la manera correcta de poder llevar esta vida. Entonces, esa es la vida dependiente. Depende de esos cuidados desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento. No se podrá desarrollar por sí mismo esta célula o este nuevo ser que está por nacer. Entonces necesita o depende de los cuidados de la mamá, de los cuidados maternos. Bien, a esto se lo denomina vida intrauterina. Y ojo, doctores, en esta vida dependiente se pueden cometer conductas punibles contra esta vida. Y por eso más adelante nosotros vamos a hablar de otro tipo penal que es el aborto. Cuando el aborto se tipifica como delito y cuando el aborto tiene un eximente o una ausencia de responsabilidad.
no el eximente o los eximentes de ausencia de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal. La sentencia 355 del 2006 es la que nos indica, la que nos da a conocer a nosotros cuando una persona, si es directamente la que interrumpe ese embarazo o si esa interrupción del embarazo es inducida por otra persona, pero cuando tiene ese eximente de responsabilidad, cuando la persona no es culpable de haber cometido esta conducta punible del aborto, que además es aberrante, ¿cierto? La sentencia 355 del 2006 me habla de eso y me dice que una persona no será culpable o tendrá un eximente de responsabilidad cuando la interrupción del embarazo o cuando se dé el aborto sea por tres situaciones importantes. Una, cuando los médicos que llevan el control de ese embarazo determinen que el feto trae una malformación grave, ¿cierto? Y que después de su nacimiento no sea posible llevar la vida por sí solo y que necesite de otra persona para poder valerse en la vida después de su nacimiento. Por eso se necesita y se debe probar por parte de los médicos que esa malformación física sea totalmente grave. Porque si es porque le falta una oreja o le falta un dedo o una mano, pues esta persona después de su nacimiento puede valerse por sí mismo y puede llevar a cabo su vida común y corriente. Adquirirá o desarrollará algo otros sentidos para suplir esta malformación que no es grave, pero que le da una oportunidad, una viabilidad de poder vivir. Entonces, cuando realmente los médicos indiquen que es una malformación grave, ahí es esta responsabilidad. Si se interrumpe el embarazo, pues entonces tendrá una ausencia de responsabilidad esta persona. Eso nos dice la sentencia 355. Segundo motivo, cuando esté en peligro, pero en grave peligro y riesgo la vida de la madre. Debe probarse que si se deja hasta último momento, hasta el momento del parto, de dar a luz la madre, muere. Entonces, en este evento también, pero ojo, todo esto tiene que estar determinado, tiene que haberse emitido un concepto por parte de los médicos tratantes de ese embarazo. No es simplemente indicar o decir que cometió el embarazo porque estaba en riesgo su vida. Pruebe, doctores. Hay que buscar elementos materiales probatorios de evidencia física, demostrarle al juez para que el juez tenga ese conocimiento y ese convencimiento de que sí realmente estaba en riesgo la vida de la mamá. Porque si no está en riesgo y simplemente le dijeron que de pronto iba a sufrir cualquier situación y no es certificada por un médico, es responsable del aborto. Entonces, en derecho debemos probar. No importa la rama del derecho, doctores. En todas las ramas del derecho debemos tener pruebas. Pruebas se indica en las demás ramas del derecho. Yo les decía que en materia de procedimiento penal se llaman elementos materiales probatorios o evidencia física durante todo el transcurso del proceso, durante todos los momentos procesales, se denomina así. Cuando se practiquen estos elementos materiales probatorios de evidencia física que se lleva a cabo en la audiencia de juicio oral, ahí adquieren la calidad de prueba. Antes de ello, siempre debemos hablar nosotros de elementos materiales probatorios de evidencia física legalmente obtenida. Y entonces acá debemos probar que si realmente la madre estaba en riesgo o en peligro de perder la vida por el nacimiento del bebé. Bien, y la tercera, eximente o ausencia de responsabilidad para la interrupción del embarazo o para el aborto, es porque el embarazo ha sido consecuencia
de un acceso carnal violento o de una violación. Acá también la madre podrá, utilizando su voluntad, si interrumpe el embarazo o si aborta, sí o no. Acá se le da a la madre esa posibilidad de que utilice la voluntad y el libre albedrío de si quiere abortar o si quiere tener ese bebé. Pero si decide por interrumpir el embarazo, no será responsable de esta situación. Entonces, mire que en esta vida dependiente o intrauterina, también iniciando esta vida en un momento tan pequeño, digamos, se pueden cometer conductas punibles contra esta vida del nacituros o del que está por nacer. Profe, Señora, buenos días. buenos días. Tengo una pregunta. Digamos en este caso de la violación, el tema debe de ser comprobable solamente con dictamen de medicina legal o... No, ojo, doctora, la violación se debe probar, ¿cierto? Aunque es muy difícil, son de los, a ver, los bienes jurídicamente protegidos que están en el título 4 del Código Penal, que son los bienes contra la integridad y formación sexual, por lo general son muy difíciles de probar, ¿cierto? Un acceso carnal violento, pues es difícil de probar también. Entonces, hay que buscar la manera, la forma, llevar a cabo todos los procedimientos de poder buscar la forma de conseguir una prueba, ¿cierto? Porque dicen que después de cierto tiempo ya estas pruebas desaparecen. Entonces, debe haber un testigo, debe haber alguna situación para indicarle al juez que realmente se cometió esta violación. Es muy difícil de probar, pero se debe hacer y se debe buscar todos los elementos materiales probatorios o evidencia física para poder llevar a cabo esto. Porque si no se prueba que fue producto de una violación, estaría inmerso en la comisión de esa conducta punible de aborto. Y en todo debemos probar, muy difícil, doctores. Y por eso estos delitos, por ejemplo, son aberrantes. Así los denomina nuestra norma penal. Estos delitos, de igual manera, vulneran la parte física, la parte psicológica y la parte mental de una persona, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, cuando miremos la situación de la integridad personal. Hay delitos que vulneran tanto la parte física como la parte psicológica, y uno de ellos es el acceso carnal violento, ¿cierto? De igual manera, el hecho del aborto, perdón, la interrupción del embarazo, también puede vulnerar o vulnera la parte física y la parte mental y psicológica de una persona. Por eso debemos nosotros probar todo ello, doctores, porque si es una niña, y eso sucede en los hospitales de garaje, y eso, yo he llevado casos de esa situación, donde una niña, eso es normal, doctores, cuando se habla de la sexualidad, eso es normal. Lo que no es normal, doctores, es no cuidarnos. Lo que no es normal es utilizar o tener relaciones sexuales con menores de edad. Lo que no es normal es acceder a una persona por la fuerza, utilizando la violencia o colocándola en estado de indefensión o de inferioridad. Eso no es normal. Porque esto es una situación natural, doctores. Eso es creo que Dios hizo el hombre y la mujer para procrear, para tener relaciones sexuales. Normal eso. Lo que no es normal es todo lo que yo les he dicho. Que una persona de 25, 28 años, ya le doy la palabra, doctor Emerson y doctora Sofía, lo que no es normal es que una persona mayor tenga relaciones sexuales con una menor de 14 años. Lo que no es normal es que una persona utilice la fuerza para acceder carnalmente a otra persona. Todo eso es lo que no es normal. Lo demás es normal, y por eso Dios hizo al hombre y a la mujer para procrear.
pero dentro de las condiciones naturales, dentro de los valores naturales de los seres humanos. Y nosotros acá es donde no somos tan normales, porque el ser humano quiere estar teniendo relaciones cada momento y en todo lugar y cuando pueda y cuando no pueda y cuando, como sea. Nos diferencia eso de los animales. Miren acá, los animales única y exclusivamente lo hacen cuando está la hembra en calor y cuando, miren esa situación, mientras que nosotros los seres humanos, cuando se nos presente la oportunidad. Entonces, miren toda esta situación de que tenemos que hablar. Doctora Sofía y doctor Emerson, ¿quieren preguntar algo? Buenos días, profe. Es que Buenos yo tengo días. una pregunta. Si, digamos, una menor de edad aborta y no tiene ninguno de estos eximientes de responsabilidad, ¿cómo responde? Bueno, ojo, ya ahorita, doctor Emerson, le concedo la palabra. Vamos a contestar primero esta pregunta. Recuerden ustedes que la ley 1098 del 2006, ¿de qué nos habla esa ley que se me olvidó? Infancia y adolescencia. Es la ley de, muchas gracias, doctor Emerson, la ley de infancia y adolescencia o de la ley de responsabilidad de menores de 18 y mayores de 14. Esa es la ley de infancia y adolescencia. Cuando la conducta punible sea cometida por un menor de 14 años, ellos no responden penalmente. Eso nos indica la ley 1098. Entonces, si es un menor de edad que comete el aborto, eso pues no responden penalmente. ¿Y cómo se subsana esto? Se dice que cualquier conducta punible que se cometa por un menor de 14 años, entonces el Instituto Colombiano de Bienestar, del Bienestar Social, bueno, Instituto Colombiano de Bienestar, mirará y hará el restablecimiento de los derechos de ese menor. Y los padres de ese menor irán a indemnizar a la víctima. Bien, 2. Cuando la conducta punible la cometa un menor de 18 y mayor de 14, serán responsables penalmente. Pero hay que estudiar y mirar de qué manera cometieron la conducta punible, haciendo énfasis en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y si esta persona cometió esa conducta punible de interrupción del aborto, si es mayor de 14, pues hay que iniciar esa indagación y esa investigación para mirar exactamente de qué manera se cometió esa conducta punible. Sin embargo, a estas personas menores, pues acá no se llaman penas, sino se llaman sanciones de acuerdo a la ley. Y las sanciones a los menores que cometan conductas punibles son muy permisivas, son muy laxas, no cumplen con los objetivos reales de castigo para estos menores. Por eso se ha incrementado la criminalidad en los menores de edad, porque esas sanciones son, por ejemplo, labores sociales, trabajo social. Y entonces, como ven que no son sancionados de acuerdo a los principios de la pena, que son la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, pues entonces siguen cometiendo conductas punibles, o aquellos grupos armados al margen de la ley o aquellos grupos delincuenciales los utilizan para que cometan conductas punibles. En este caso suyo, de la interrupción del embarazo, pues habrá que mirar y se le impondrá de igual manera una sanción, no una pena, una sanción, que las sanciones también está como labores, trabajos sociales, labores sociales, hay como 7 sanciones, pero que de igual manera no cumplen con ese requisito de proporcionalidad. Y por eso se da esta situación. Yo hice una monografía sobre una crítica jurídico-social de esta ley 1098, porque yo no estoy de acuerdo con esta ley. Esta ley vulnera muchísimos derechos fundamentales. Y la monografía la hice a través de un caso que llevé en Villavicencio, donde una niña de 15 años fue agredida por su novio porque lo echó, porque era una mala persona, y le dijo que si no volvía
le causaba un daño y realmente le causó un daño. Le causó una herida que unía la oreja con la boca. Entonces, mire lo grave de esta situación y no le colocan sin una sanción, un trabajo y eso, y salió el tipo de 17 años riéndose y burlándose de nosotros, y el papá de la niña dijo, vea, por eso nosotros no tomamos el derecho por nuestras propias manos porque no se hizo nada, y vea a mi hija cómo está, y en la cara. Esas lesiones de la cara son gravísimas. Y entonces, miren esta situación tan grave. Ya nos salimos un poco de nuestro penal especial, pero esto también es importante que tengamos en cuenta. Entonces, esta niña que produce o que genera, perdón, este tipo penal que está tipificado en nuestra norma de aborto, pues hay que mirar y hay que darle una sanción a esa niña. Eso es todo. O si es un muchacho de igual manera. Otra situación, doctores, que no estoy de acuerdo con esa ley 1098. La otra situación es que se les puede dar la sanción intramural, pero donde van a pagar esta sanción tiene que ser un domicilio 8 o 9 o 10 estrellas, o si no se le estarán vulnerando los derechos fundamentales del menor. Y recuerden que los derechos fundamentales del menor priman sobre cualquier otro derecho. Otra situación es que si la persona cometió la conducta punible a los 16 años y cumplió los 21 años, queda en libertad. Entonces, miren que esta ley no cumple con los objetivos de los propósitos de nuestra norma penal, ¿cierto? Entonces, grave esta situación. Bien, continuando ya con la situación de la vida dependiente, se pueden cometer estas conductas punibles. Y recuerden que hay muchísimos métodos o formas de abortar, ya sea consumiendo algunas bebidas, ya sea por maltratos físicos o ya sea yendo a algunos garajes donde inclusive las personas que practican los abortos no son idóneas, no son especializadas y está en peligro inclusive la vida de la persona que va a abortar. Los médicos pues llevarán a cabo esta interrupción del embarazo teniendo en cuenta estos criterios y estas ponderaciones que nos hace la sentencia 355 del 2006. Bien. Ahora vamos a mirar la vida independiente. Ay, perdón, doctor Emerson, no le... Permítame, doctora Daniela, doctor Emerson, y después usted. Es que me concentro tanto que se me olvida que me están levantando la mano. Doctor Emerson. Profesor, buenos días. Una pregunta Buenos días, señor. al aborto. Pues lo que concluye es que la mera denuncia no sirve para invocar la exclusión de responsabilidad. O sea, una persona que denuncie que la violaron, con esa sola denuncia ya no tiene la exclusión de responsabilidad ante una clínica para que le practiquen el aborto. Entonces, ¿cuál es? ¿Sería una sentencia judicial de que sí fue violada, o cuál es el documento o la situación que se requiere para que el hospital lo pueda realizar? Bueno, ojo, mire, doctores. Existen muchos medios para poder determinar eso. Recuerden una cosa, y a todo debemos ponerle una interpretación y una lógica. Si una persona que no consiente tener relaciones sexuales con un hombre, por ejemplo, el hombre va a utilizar la fuerza y la violencia. En el evento de utilizar la fuerza y la violencia, le va a impetrar lesiones en el cuerpo de esa persona, ¿cierto? Ocurrida esta situación, por eso muchos de los criminales de delitos sexuales optan por asesinar a la víctima, porque no lo hacen. Cuando hay consentimiento, doctores, hay caricias, hay todo eso, no se maltrata, no se le infieren lesiones al cuerpo. Cuando no hay consentimiento, se tiene que dominar a la persona. Y si se utiliza la fuerza, necesariamente tendrá que ese cuerpo presentar lesiones, moretones, toda esa situación. Ocurrido este hecho, pues la persona debe dirigirse a medicina legal.
¿cierto? Es una de las mejores formas de mirar. Llegar a medicina legal en el menor tiempo posible o en el término de la distancia. Y en medicina legal, denunciar o informar o comunicar a los médicos de que ha sido producto de una violación. Y los médicos irán a realizar un examen general, irá a mirar, inclusive a examinar los médicos las partes íntimas y todo lo que tengan moretones y todo eso, y ellos determinarán que sí se utilizó la fuerza para acceder carnalmente a esta persona, ¿cierto? Además, el estado, eso es importante, el estado en que se encuentre la persona, que es un estado de desesperación de toda esa situación, podrá también indicar que fue realmente abusada o violada, ¿cierto? Porque si la persona no presenta ninguna situación de violación ni nada de eso y se le hace el examen y no encuentran elementos materiales probatorios dentro del cuerpo, en el cuerpo y dentro del cuerpo de la persona, pues entonces puede que haya ocurrido, y eso ocurre, una violencia intrafamiliar y la señora se dice, por vengarse del señor, va y dice que fue una violación. Entonces, mire que en derecho debemos averiguar todo, doctores, y hasta la misma actitud de la persona que ha sido maltratada o violada le da a uno la situación de que eso puede haber ocurrido. La otra situación, buscar los elementos materiales probatorios como fluidos corporales, ¿cierto? Porque se van a dar fluidos corporales. Por ejemplo, la persona que va a tener o acceder a una persona por la fuerza, pues le irá a dar besos en el cuello, en la mejilla, en cualquier lado, le irá a dar, y también esto se puede determinar, ¿cierto? Y los fluidos corporales como espermatozoides, otras evidencias como pelos, ¿cierto? O cabellos que quedan en el cuerpo de la víctima. Todo eso se puede dar y se puede probar. Por eso nosotros debemos ser muy inteligentes y mirar toda esa situación. Mirar si de pronto en el lugar está algún vecino, si alguien se dio cuenta, indagar, interrogar, mirar, buscar. Esa es la función de la fiscalía y la función de la persona que está llevando a cabo la defensa de esa persona. Bueno, doctora Daniela. Usted estaba hablando de las personas que participaban. No le oigo, porque por favor apáguenme los micrófonos, desactívenmelos. Listo, doctora Daniela y después doctora Omaira, pero por favor me desactivan los micrófonos quien no esté participando. Ahora sí. Doctora Omaira, me apaga el micrófono, por favor. Es que usted no me estaba hablando de las personas que esas personas, porque yo no sé si las escucho. Listo, doctora Daniela. Qué pena, ¿sí me escuchó lo que le pregunté? Es que creo que hay interferencia. ¿Ya me escucha? Sí, bueno. Le estaba preguntando que usted nos estaba hablando de las personas que realizaban abortos ilegales. A estas personas, ¿por qué delito se las juzga? Por aborto. Por aborto, que nosotros vamos a mirar ese tipo penal más adelante. Se denomina interrupción del embarazo, pero si no cumple con los requisitos que les acabo de denunciar, entonces se juzgará o se procesará por aborto. Y eso es grave, porque es quitarle la vida a un ser que está por nacer. Bien, doctora Omaira. Profe, y digamos que la persona que la violaron no tiene marcas de violencia en su cuerpo, ahí cómo sería, pero si tiene pues semen en su cuerpo dentro de ella, pero no tiene las marcas de violencia. Bueno. Y así ella llega a decir como, ok, no quise como moverme y me dejé,
en cierta parte para que él no me matara o algo así. Eso ¿Qué puede sería ahí, suceder. profe? Eso puede suceder, ¿cierto? Que la persona le indica, le dice con un arma, si no se está quieta o si grita, le quito la vida. Ahí hay una coacción y que esa coacción es insuperable, ¿cierto? Entonces, la ley penal también lleva a, y si se encuentra, como dice usted, fluidos corporales, en este caso el espermatozoide, entonces la ley colombiana también tiene otros elementos que pueden colaborar, ayudar o coadyuvar para el esclarecimiento de la verdad, que vienen a ser los interrogatorios de parte. Recuerden que esos interrogatorios de parte se hacen bajo la gravedad del juramento y la persona que dé un concepto o sirva de testigo o de un interrogatorio bajo la gravedad del juramento y se descubre que lo hizo y no cumplió con la verdad de verdad, entonces será castigado también. Hay muchas formas, doctores, y por eso les digo, nosotros debemos ser muy inteligentes en esta situación. Además, la persona que ha sido accedida carnalmente a la fuerza, pues presenta muchas cosas más y muchos elementos que dan veracidad de que sí realmente ha sido abusada, ¿cierto? Por ejemplo, en ese caso, la niña puede estar alterada, puede la situación de alteración de esa persona se llevará ante un psicólogo y el psicólogo también su función es determinar esta situación de esta persona. La entrevista. Cuando, ojo, doctores, habrán casos en que quedarán en la impunidad. Habrán casos en que quedarán en la impunidad, porque vuelvo y reitero, estos son de los delitos más difíciles de probar, mucho más difíciles de probar. Bien, terminamos con la vida dependiente, vamos con la vida independiente, doctores. Bien, la vida independiente se refiere al ciclo, doctores, ojo, al ciclo posterior al nacimiento. Y acá también, como les indicaba, hay diferentes concepciones y diferentes conceptos de esa vida independiente, que es cuando realmente se da el alumbramiento, se da el parto, y dice el artículo 90 del Código Civil colombiano que la vida independiente del ser humano comienza, creo que dice así, que la vida independiente, acá ya estamos hablando de la vida independiente y que esa vida independiente comienza cuando el producto del embarazo, la persona que está por nacer, se separa completamente de la mamá o de la madre, dice ahí, ¿no? A veces hay que interpretar muy bien las palabras. Entonces, esa vida independiente comienza según el artículo 90 del Código Civil, que empieza cuando el producto del embarazo se ha separado completamente de la madre, es decir, se ha cortado el cordón umbilical de ese recién nacido y ha vivido siquiera por un momento, dice la norma, un segundo, un minuto, exactamente, entonces esa es la vida dependiente. Pero si esa persona nace bien y se desarrolla, inicia su crecimiento y toda esa situación, entonces a esto se le viene a dar como la vida dependiente. Y a la vida dependiente de una persona, pues también se le irán a causar algunos daños y algunos delitos que están tipificados en este título primero, que es los delitos contra la vida y la integridad personal. Y vamos a hablar es de la vida dependiente, ya cuando es persona, ya cuando nace esta persona. Sin embargo, les indiqué que me regalen la lectura del artículo 90 del Código Civil. Aquí la tengo, profe. Listo, doctora Emperatriz, gracias. Dice, artículo 90, existencia legal de las personas. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno
o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Listo, eso es el Código Civil. Por eso nosotros también dentro de los tipos penales, de acuerdo a su clasificación, tipos penales en blanco, hacíamos referencia a que se toma otra norma, otra sentencia, en este caso el Código Civil, para poder solucionar algunos casos o procesos que no se puedan llevar a cabo o solucionar con nuestra norma penal. Entonces acá el Código Civil nos indica y hace ese aporte al Código Penal para mirar en qué consiste esta vida independiente. Entonces, se dice que si esta persona cumple con estos dos requisitos, ha sido o es persona para el derecho civil. O si no cumple con estos requisitos, nunca ha existido. Eso es lo que nos trata de decir el artículo 90 del Código Civil. Si cumple con estos dos requisitos, es decir, de haber sobrevivido por un momento, haberse separado de la madre y haberse cortado el cordón umbilical, pues se dice que cumple con estos dos requisitos y para el derecho civil se ha dado como persona. Y si no cumple con estos requisitos para el derecho civil, nunca ha existido esta persona. Bien, ¿qué más podemos hablar de esto? La vida humana siempre se dará con estos dos requisitos y debemos tener en cuenta que en ambas vidas, dependiente e independiente, se pueden cometer conductas punibles. Ya vamos a hablar de la vida dependiente, que dentro de la vida dependiente, pues se puede dar el homicidio, se puede dar las lesiones personales, se puede dar las lesiones psicológicas o morales, para hablar ya de la vida dependiente. Existen algunos criterios de algunos psicólogos, existen algunos criterios de algunos de la medicina, algunos criterios de algunos otros, de otras personas que hablan de la vida, ¿no? El derecho penal siempre va a determinar si realmente hubo o existió la vida, ¿cierto? Para poder determinar qué conducta punible se le tipifica a esa persona. Porque en la vida independiente, pues sabemos también que de acuerdo a la historia clínica se sabe que hay una vida, pero que es dependiente. Y si se comete una conducta punible contra esta persona que está por nacer, el derecho penal toma en cuenta esto también. Y de igual manera, en el derecho penal, si se dan estos dos factores del artículo 90 del Código Civil, también irá y entrará a determinar, a indagar y a investigar si esa persona realmente vivió por un instante y a mirar qué conducta punible se le puede dar a esta persona. Bien, esto es más o menos a grosso modo lo que podemos hablar de la vida, lo que podemos hablar de cuándo una persona adquiere la vida, cuándo no, cuándo es dependiente y cuándo es independiente. Contrario sensu, debemos hablar también de la muerte y que todos los seres vivos pues cumplimos con estos requisitos. Nacemos, nos reproducimos, hacemos algo útil o no a la sociedad y morimos todos. Acá no hay distingos de raza, color, sexo, condición política, condición económica, todos, ¿cierto? Entonces no sé por qué en algunas personas la vanidad, el orgullo y muchas cosas más que se dan en nosotros, en los seres humanos, sabiendo que al final toditos nos vamos con ropa o sin ropa, sin lo que tenemos o con lo que tenemos para allá. Entonces debemos nosotros cumplir con una función más bien importante y un objetivo grande dentro de la sociedad cuando estemos nosotros en este mundo, porque desafortunadamente todos tenemos que cumplir con ese requisito contrario a la vida, que es la muerte. Existe una muerte real
y existe una muerte aparente y una muerte cerebral de acuerdo a conceptos de diferentes médicos, y que estos conceptos se toman en el derecho penal para poder saber en qué momento y de qué o cómo murió esa persona. Acá debemos nosotros poner en claro que, por ejemplo, cuando es un homicidio, que es otro tipo penal, debemos identificar qué clase de homicidio se dio. Si fue doloso, si fue culposo, si fue preterintencional. ¿Cierto? Y esto lo vamos a aplicar acá dentro de la estructuración de cada uno de estos tipos penales. Entonces dice que la muerte real es la contraposición a la vida. Y eso es obvio y lógico, ¿cierto? Y que la muerte real consiste en la cesación, ojo, consiste en la cesación irreversible, consiste en esa cesación de actividades neurológicas, de actividades respiratorias, de actividades circulatorias y el no funcionamiento de las diferentes células del cuerpo humano. Entonces, ya cuando una persona se dan estos requisitos, se dice que es la muerte real, ¿cierto? Y que en esa muerte no ha interferido ninguna otra cosa diferente a la cesación irreversible de estas actividades neurológicas, nerviosas, circulatorias y a la muerte de las células del cuerpo humano. Hablamos de una muerte aparente. Se dice que entonces la muerte aparente vendrá dada por la disminución, en la otra es cesación. Por eso les digo, acá en derecho debemos tener en cuenta e interpretar lógicamente cada una de las palabras. En la otra es la cesación de cada una de estas funciones, en la muerte real. En la muerte aparente es la disminución de los signos de vida, ¿cierto? Ya puede ser disminución de la respiración, disminución de la circulación, disminución de cualquier otra función del cuerpo y que vea que está en riesgo la vida de esa persona, pero es disminución. Cuando haya esa disminución, podemos ir nosotros a los centros médicos, centros hospitalarios, para que los médicos, que su función es devolver la vida y actuar para poder restablecer ese bien jurídicamente protegido que es la vida, entonces podemos ir al médico para llevar a cabo y que determinen por qué razón se está disminuyendo la función de ese órgano, la función del cuerpo, y dicen que por eso es una situación de muerte aparente. Cuando a una persona le da una situación al corazón, ¿cómo se llama eso? Se me olvida. ¿Paro del corazón o un paro cardíaco? Un paro, de pronto un paro cardíaco, pues mire que es la disminución y función del corazón. Entonces inmediatamente se lleva a urgencias, y en la gran mayoría de eventos, si se lleva rápido a esta persona, pues los médicos lo pueden tratar y podrán evitar que esta persona muera, y así en muchas situaciones más. Entonces esa es la muerte aparente. Nos hablan también de una muerte cerebral, doctores. Entonces, los médicos nos indican que existe una muerte cerebral cuando ha cesado definitivamente las funciones respiratorias, neurológicas, y que mediante estas funciones se le da vida al cerebro, por ejemplo, que no le suministre totalmente o no le bombee suficiente sangre al cerebro por parte del corazón, habrá muerte cerebral. En la gran mayoría de accidentes de tránsito y por algunas enfermedades, muchas personas adquieren esta muerte cerebral. Esta muerte cerebral también en la gran mayoría de casos es irreversible.
deben conectarlo a unos aparatos o a unas máquinas para que estas máquinas le proporcionen las funciones que los órganos no le están dando o realizando. Entonces, de esta manera, pues se tienen en cuenta estas tres clases de muerte. Bien, hablamos ya de la vida, ¿no? Ahora, para después entrar a hacer la estructura del tipo penal y aplicar todos los conceptos que tenemos del derecho penal general, vamos a hablar de lo que es el concepto de la integridad personal. Y ojo, en la vida, se me olvidaba, en la vida está tipificado hasta el artículo 110, creo, todos los delitos que se puedan cometer contra la vida. Ahora, a partir del artículo 111 del Código Penal y subsiguientes, vamos a encontrar todos los delitos que se puedan cometer contra la integridad personal. Que acá nosotros vamos a determinar a partir del artículo 111 de lo que son las lesiones personales que se puedan infringir al cuerpo o a la parte psicológica o moral de las personas. Y dice que el concepto de integridad personal hace referencia, primero que todo, a las condiciones físicas de una persona. El bien jurídicamente protegido es la parte física, psíquica y moral de una persona. Y todo esto hace parte de la existencia de cada uno de nosotros, claro. Acá el bien jurídicamente tutelado es la integridad personal. Como les digo, y la integridad personal se divide en esa integridad personal física y en esa integridad personal psicológica o moral, ¿cierto? Entonces está jurídicamente protegido por nuestra norma superior y por nuestra norma legal. Este bien jurídicamente protegido y que está estatuido y tipificado en el título 1. Entonces, acá es cuando se lleve a cabo alguna agresión contra estos dos conceptos de integridad personal. Pero vamos a mirar en qué consiste esa integridad física o ese protección o tutela de la integridad física, sabiendo que la integridad física hace relación al cuerpo humano, ¿cierto? Al cuerpo humano. Cuando se despliega una conducta que dañe ese cuerpo humano, entonces se dirá que se cometió una lesión contra la integridad física de esa persona. Porque con ese despliegue de esa conducta se estará afectando, primero, la parte física de la persona, la parte estética de esa persona, la parte funcional de algún órgano o de algún miembro, ¿cierto? Se estará vulnerando esa parte física, por ejemplo, se le causa lesiones, se le quita un miembro como una mano a una persona, entonces mire que está, primero la parte estética de esa parte física y segundo se le está quitando un miembro importante que cumple unas funciones importantes dentro del desarrollo de esa persona. Entonces, se infringe eso y se termina con el funcionamiento exterior o interior corporal de esta persona. Eso es más o menos las lesiones personales que se causan a la integridad física. La integridad moral. Entonces, perdónenme, para el derecho penal, la conducta punible puede ser afectada en ciertos eventos y puede afectar esa estabilidad emocional de las personas con la comisión de determinadas conductas punibles. Pueden afectar la parte física y la parte moral o psicológica. Lo que hablábamos del acceso carnal violento. Ese es un delito que afecta las dos situaciones, tanto la parte física como la parte moral. ¿Sí o no? La parte física porque
sin su consentimiento, entonces la accederá carnalmente a esta persona. Ojo, acá yo hablo de ambos géneros, ¿cierto? De ambos géneros, porque ambos géneros pueden ser accedidos utilizando la fuerza o la violencia, no solamente el género femenino, sino ambos géneros. Entonces, en un acceso carnal violento afecta la parte física y la parte psicológica, porque una persona que ha sido accedida carnalmente, pues la parte psicológica o moral va a causarle un daño, inclusive irá a causar algunas enfermedades psicológicas, algunas personas, muchas personas que han sido agredidas sexualmente hasta intentan por quitarse la vida, ¿cierto? Eso es grave, eso es complicado en esta clase de delitos. Otro delito que puede causar daño en ambas, tanto en la parte física como en la parte moral, el secuestro. Causa daño en la parte física de la persona y en la parte moral. Además, el secuestro, de acuerdo a la clasificación de los tipos penales, es un secuestro de conducta permanente. Y la conducta permanente es que el daño se causa durante mucho tiempo o se causa durante el tiempo que, por ejemplo, esté secuestrada esta persona. Por eso es un tipo penal de conducta permanente. Otro tipo penal de conducta permanente, nos salimos un poquito acá, pero debemos conocer el hecho de los accesos carnales contra los menores de edad. Cuando algún familiar lo abusa durante mucho tiempo, entonces durante toda esa vulneración, conculcación de ese bien jurídicamente protegido que es el de la integridad y formación sexual, lo ha hecho durante mucho tiempo. También es un delito de conducta permanente porque dura en el tiempo la vulneración de esa conducta punible, o mejor, la vulneración de ese derecho que está siendo protegido. Otro delito que causa también en ambas partes es el de la violencia intrafamiliar. Este se incrementa, se acentúa mucho más con esta situación de pandemia. Se ha incrementado mucho más esa violencia intrafamiliar. Y hay que saber diferenciar cuándo es una violencia intrafamiliar y cuándo son lesiones personales. Eso se debe tener en cuenta. Cuando se agrede física o mentalmente a una persona que hace parte de la unidad familiar, entonces se dirá que se está llevando a cabo el tipo penal del artículo 229 del Código Penal, que es la violencia intrafamiliar, o cuando una persona, por ejemplo, una chica está llevando a cabo los trabajos del apartamento, vive dentro de la misma casa, también se dirá que se está tipificando la violencia intrafamiliar del artículo 229 del Código Penal. Y hay que mirar, y eso, esta violencia intrafamiliar también causa daño en la parte física y en la parte psicológica de una persona. Claro, si a mí me pegan, me agreden, pues físicamente tendré que tener los moretones o de acuerdo al daño causado en mi parte física. Y moralmente, pues también voy a decir, ¿cómo así que me están agrediendo esta persona? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, y eso se viene a dar más que todo o normalmente en las parejas, marido, esposa, sin importar de qué manera vivan, si son casados o si viven en unión marital de hecho, etcétera, 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 etcétera. La tortura, las lesiones personales, pues también van a causar detrimento tanto en la parte física como en la parte psicológica. Doctores, con esto termino de explicar ese título 1 referente a la vida y referente al concepto de integridad personal, para de esta manera dar paso a la estructuración o mirar cuáles elementos integran el tipo penal que nos indica nuestra norma acá, que es el genocidio. Sin antes, creo que les había indicado que dentro del contenido programático
pues no nos aparece esto como el primer tipo penal. Sin embargo, veo que es de mucha importancia y lo vamos a tener en cuenta. De igual manera, el genocidio está tipificado en nuestra norma penal. Hace muy poco tiempo se tipificó dentro de nuestra norma penal a partir y con la ley 589 del 2000. Ojo, no la vamos a confundir con la ley 599. Es 589 del 2000. Entonces, por primera vez se tipifica o se incorpora como delito autónomo e independiente el genocidio en nuestro ordenamiento penal colombiano con esta ley. Sin dejar de olvidar que de todas maneras, a pesar de que el genocidio se ha dado a través de la historia y desde tiempos muy remotos, generalmente se dio por primera vez o se incorporó o se relacionó en algunas normas penales a partir de 1948. Es relativamente muy reciente, teniendo en cuenta que esto del genocidio se ha presentado desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, por el estudio que se ha hecho de este tipo penal, las consecuencias graves que produce en un grupo legalmente constituido, pues entonces se ha llegado a la conclusión de que se debe sancionar severamente esta clase de delitos o de conductas punibles que están tipificados a partir del artículo 101 de nuestra norma penal o la ley 599 del 2000. Bien, como vamos a hablar de este tipo penal de genocidio, debemos tener en cuenta, doctores, ¿qué es el genocidio? Antes de leer nosotros el artículo 101, debemos saber qué es el genocidio. Por eso, doctores, cuando les adjudique los tipos penales que ustedes tienen que socializar acá como una manera práctica de desarrollar esta materia, por grupo, me imagino que ustedes ya tienen sus grupos constituidos, entonces pienso que entre jueves y viernes voy a dar los tipos penales que ustedes me van a socializar, me van a estructurar, pero lo vamos a hacer de esa manera. Primero que todo, si a alguien le correspondió, por ejemplo, hablar del tipo penal del hurto, del artículo 239 del Código Penal, primero que todo vamos a explicar qué es el hurto, en qué consiste esa usurpación, cuándo, cómo se da el hurto, desde cuándo está tipificado en la norma, por qué se indica que es un hurto calificado, qué tiene de diferencia con el hurto simple, qué tiene de diferencia con el hurto agravado. Debemos tener ese conocimiento y ese es el objetivo fundamental e importante de esta materia. No solamente mirar la estructuración del Código Penal, sino también saber y tener claro el concepto, qué es un acceso carnal, qué diferencia hay contra el acto sexual, cuál es la diferencia, por qué se castiga más un acto sexual abusivo con menor de 14 años. Todo eso lo debemos determinar. Nuestros artículos son muchos, doctores. La explicación que debemos hacer es bastante, pero con estas explicaciones que estamos haciendo, pues ya cuando tomemos un tipo penal, cuando tomemos cualquier delito, pues sabemos qué es, cómo se estructura y ya nos será mucho más fácil llevar a cabo esta realización de estructuración y conceptualización de cada uno de los tipos penales. Entonces, de esa manera es que tenemos que llevar a cabo esto y por eso me corresponde o me toca, no me gusta esa palabra, que por favor me colaboren después de que yo haga la estructuración por lo menos de unos 15 tipos penales, que me colaboren ustedes en la estructuración de los siguientes tipos para mirar y darle un alcance mayor a la estructuración de esos tipos penales, porque va desde el artículo 101 hasta el 467. Entonces son muchos tipos penales. Sin embargo, pues
vamos haciendo ahí poco a poco. Vamos a hablar entonces nosotros del concepto de lo que es el genocidio. Y que, como les decía, está incorporado hace muy poco tiempo a nuestra norma penal colombiana con la ley, ¿cuál ley les dije que se me olvidó? 589 del 2000. Perfecto, 500, gracias por acordarme, 589 del 2000. Y en algunas legislaciones penales del mundo, ¿cuándo se tipifica como delito? ¿1946? Después de la Segunda Guerra. Ojo, 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Se tipifica como conducta punible en algunos países, entonces tipifican a esto como delito. De igual manera, como los ejemplos que tenemos nosotros, y cuando miremos el feminicidio, ahí muy recientemente se incorpora o se relaciona a nuestra norma penal como feminicidio. Ahí yo le subí las leyes del feminicidio y de las lesiones personales que se puedan causar con ácidos o con químicos. El feminicidio se incorpora acá, bueno, vamos a adelantar un poco, se incorpora acá por la situación que ocurrió, perdón, en el Parque Nacional contra la señora Roselvira Celi, ¿cierto? Entonces, a partir de esos hechos ocurridos en el Parque Nacional, se tipifica, perdónenme, se tipifica como feminicidio, como un delito autónomo independiente a la persona o a las personas que le quiten la vida a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, con este artículo se está tipificando este delito, y la ley que incorpora o que relaciona esta clase de delitos se denomina así, Ley Roselvira Celi, y que es la ley 1761 del 2015. A partir de esta fecha ya se tiene como un delito independiente y autónomo, porque antes, ¿qué sucedía antes de esta fecha, doctores? Creo que les había indicado, cuando una persona le quite la vida a una mujer, ¿qué sucedía antes de tipificarse el feminicidio? Era una conducta de mayor punibilidad, de agravación de la conducta. Muy bien. Cuando antes de esta fecha se le quitaba la vida a una mujer, era una circunstancia de mayor punibilidad y estaba tipificada en el numeral 11 del artículo 104 del Código Penal. Entonces, cuando se le quitaba la vida a una mujer antes de tipificarse el feminicidio, era una circunstancia de mayor punibilidad o una circunstancia de agravación punitiva. Y estaba tipificada, si ustedes ven algún código antes al 2015, se dan cuenta que es una circunstancia de agravación punitiva y está tipificada en el artículo 104, numeral 11 del código antes a esta fecha. Bien. Otra situación que se incorporó recientemente, recuerdan que les comenté que es la situación de lesiones personales que se causen con ácidos o con químicos, y que se dio también o se tipificó o se incorporó en nuestra norma penal como una lesión. Y a raíz de los sucesos que ocurrieron con la señorita Ponce de León, a partir de ese momento, entonces se incorpora a nuestra norma penal como un delito de lesiones personales producido por ácidos o por químicos o por otras sustancias, y que se dio mediante la ley 1773 del 2016, 1773 del 2016. Ya se incorpora como una lesión, y ojo, yo creo que les decía también que las lesiones personales no admiten tentativa. Yo les había indicado eso,
que esas lesiones personales no admiten tentativa y que la única lesión personal que admite tentativa es esta causada por ácidos o químicos que está tipificada en el artículo 116 de nuestra norma penal. Permítame un segundo porque estoy... Tomar agüita para mi gente, decía Jorge Barón. Bien. Bueno, en 15 minuticos vamos a hablar sobre el genocidio y vamos a mirar algunas partes importantes de esto. Algunos tipos penales tienen algunos elementos normativos. ¿Qué son los elementos normativos? Los elementos normativos son aquellos que terminan de aclarar el tipo penal. Nos dan una explicación clara, precisa, concisa y de fácil entendimiento estos elementos normativos. El genocidio tiene algunos elementos normativos mediante el cual nos aclara que las conductas punibles que se cometan contra estos grupos, doctores, estos grupos tienen que ser legalmente constituidos, ¿cierto? Tienen que ser legalmente constituidos. Ahí nos habla de los grupos políticos, están legalmente constituidos. Los grupos religiosos están legalmente constituidos. Recuerden que la constitución política, ¿cómo se dice? Dice que habrá libertad de cultos. Y entonces deben cumplir algunos requisitos fundamentales estos grupos religiosos para que puedan actuar, para que puedan desarrollar sus actividades, para que puedan ser viables y puedan cumplir con esos requisitos fundamentales que tiene cada uno de los grupos políticos, religiosos. De igual manera, los grupos políticos tienen que reunir algunos requisitos para que se puedan conformar como grupos políticos. Ya le doy la palabra a la doctora Emperatriz. Algunos otros grupos que nos habla ahí el artículo, grupos políticos, religiosos, grupos étnicos, etcétera, deben estar legalmente constituidos para que se pueda tipificar la conducta punible de genocidio. ¿Me va a preguntar algo, doctora Emperatriz? Sí, doctor. Señora. Como usted está diciendo, los genocidios se dice que son de grupos, como para el exterminio de ciertos grupos. Pero entonces esos ocurridos, aquí doy ejemplos sin decir nada más, sino unos ejemplos, por ejemplo, los cometidos en el Aro, del Tomate, todo eso. Algunos dicen que eso no es un genocidio y otros dicen pues, que son masacres, pero que no se pueden tipificar como genocidios. ¿Qué hay en cuanto a eso, doctor? Doctoras y doctores, todos, pongan cuidado. Hay que mirar la fecha en la cual se tipifica cada uno de los delitos. A partir de esa fecha y en adelante rige o tendrá efectos jurídicos las leyes. Cuando nosotros vimos el artículo 6 del Código Penal que me habla de la legalidad de la norma, artículo 6, me dice que para que esa conducta o esa norma sea legal debe haber estado tipificada o plasmada con antelación a la ocurrencia del delito, ¿cierto? Debe estar. Por ejemplo, genocidio. Si el genocidio se da después de la fecha que yo les indiqué de la ley 589 del 2000, si se da de ahí para acá, se debe tener en cuenta que ya existe una norma para que se dé la legalidad de la norma. Julio 6. Segundo,
En el artículo 6, que me habla de la legalidad de su Código Penal, ahorita lo leemos, me habla en el inciso 2 y de igual manera me habla de este mismo tema en el artículo 29 superior, en el inciso 3, me habla del principio de favorabilidad legal. ¿Cierto? Y el principio de favorabilidad legal nos indica que se aplicará una norma permisiva o favorable a una restrictiva o desfavorable. Y en materia penal se habla de la retroactividad de la norma y de la ultraactividad de la norma. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de ello, doctores? No, pregunto así por... ¿ustedes saben qué es la ultraactividad y qué es la retroactividad de la norma en materia penal por principio de favorabilidad? ¿Saben qué es eso? Que no hay retroactividad de la ley en la retroactividad. Ay, la ultraactividad, no la recuerdo. A ver, ojo, doctores. Leamos el artículo 6 del Código Penal y leamos el inciso 3 del artículo 29, que el artículo 29 de la Constitución Política me habla del debido proceso. No leamos lo primero, que el debido proceso se deberá aplicar a todos los procesos judiciales y administrativos. No, leamos únicamente el inciso 3 del artículo 29. Y leamos el artículo 6 del Código Penal y hacemos ahí un paréntesis para hablar de lo que es la ultraactividad y la retroactividad de la norma. Artículo 6, legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las existencia de la norma. También se aplicará para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. Listo. Ojo. Aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. La analogía solo se aplicará en materias permisivas. Miren, esa es la legalidad de la norma, doctores. Lo que acaba de leer el doctor Alonso nos indica: nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes. Si no hay una ley preexistente, será una situación atípica. Ejemplo, yo tuve un caso en el 2000, y a esta persona vinieron a denunciarla como en el 2009-2010 por delitos contra, ¿cómo se llaman estos delitos? Se me olvida, delitos de esto, de internet y toda esa situación. Se me olvida cómo es que se llaman esos delitos. Delitos informáticos. Resulta que esta persona había cometido un delito de ellos en el 2000, pero en el 2008, creo, más o menos, se incorpora a nuestra norma penal los delitos informáticos. Y a esta persona me lo denuncian como en el 2009. ¿Qué sucede? Pues se le dice al juez que, si bien es cierto que cometió una conducta típica y antijurídica, es una situación atípica porque este delito lo cometió cuando no estaba tipificado como delito este delito informático. Hay que tener en cuenta esto de la legalidad de la norma, la preexistencia de la norma. Y siempre nuestro derecho penal es cambiante, doctores, cambia. Cambia por circunstancias económicas, religiosas, políticas o de acuerdo a los intereses de quienes ostentan el poder.
Lo que anteriormente era delito, hoy en día ya no es delito porque no está tipificado en nuestra norma. ¿Qué sucedió con las pirámides? Cuando se dio el boom de las pirámides, no estaba tipificado acá como delito la captación masiva e ilegal de dinero. No era un delito. Por eso no pudieron juzgar por la captación masiva e ilegal de dinero a este señor Murcia. Al señor Murcia lo juzgaron por el lavado de activos del artículo 323 del Código Penal. ¿Sí ve? Y no lo juzgaron porque no existía esa norma como legalidad de la norma. Anteriormente, doctores, se tipificaba como delito la bigamia, la poligamia era un delito. Hoy en día, para beneficio de muchos, ya no es delito. ¿Sí ven? Entonces, aquí es donde debemos tener en cuenta esa legalidad de la norma y mirar, por eso se dice que hay que mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual ocurrieron los hechos. Y nos remitimos a la norma a ver si está tipificado como delito. Cuando vimos nosotros la tipicidad, sabemos que lo que no esté acá tipificado en nuestra norma, en nuestro código, no lo tengo por acá, listo, lo que esté en nuestro código, lo que no esté ahí, no es delito y es una situación atípica, ¿vale? Todo esto hay que tener en cuenta. Ojo, ahora vamos a mirar la situación del principio de legalidad, perdón, el principio de favorabilidad legal en materia penal. Y ese segundo inciso del artículo 6 indica que la ley permisiva o favorable se aplicará de preferencia a aquella restrictiva o desfavorable. ¿Restrictiva o desfavorable para quién? Para el condenado o para el sentenciado. Son dos cosas diferentes. Perdón, para el procesado o para el sentenciado o condenado. Son dos cosas diferentes. Se aplicará el principio de favorabilidad dentro del proceso que se le siga a una persona y se aplicará el principio de favorabilidad legal a la persona que ya ha sido condenada. Y eso ocurre única y exclusivamente en materia penal. Única y exclusivamente en materia penal el principio de favorabilidad. Porque lo que decía la doctora Emperatriz, todas las leyes, todas las normas que se publiquen y que sean sancionadas por el presidente, ¿cómo sanciona el presidente una ley? Firmar y publicar. Con la firma. Con la, bien, doctores, muy bien. Bien, entonces, después de sancionada y publicada, ¿dónde se publican las leyes? La Gaceta Oficial del... La Gaceta del Senado. En el, exacto, Senado. en el diario oficial. Me quiere fregar el internet como esta mañana en la otra clase. Ay, qué lío. Bien, entonces tratemos de avanzar. El principio de favorabilidad legal únicamente se da en materia penal y se da por retroactividad o ultraactividad de la norma. Lo que indicaba la doctora Beatriz es lo siguiente: todas las normas después de su creación, sanción y publicación siempre, ojo, siempre tienen efectos jurídicos hacia futuro, después de su publicación y conocimiento de todo el conglomerado social, por lo general, o no siempre, tendrán efectos jurídicos hacia futuro. La única excepción es en materia penal por principio de favorabilidad legal, es decir, para aplicarle la norma más favorable y menos restrictiva a una persona. Y con el principio de favorabilidad legal se materializa el principio a la igualdad. Ojo con ello, doctores, esto es muy importante y se da únicamente en materia penal. Y lo indica también nuestra norma constitucional como un derecho fundamental inmerso o que integra el artículo 29, que es uno de los artículos vertebrales de todo proceso y que se indica que es el debido proceso. En el inciso tercero de ese artículo también me indica que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Y vamos a mirar la retroactividad de la norma por principio de favorabilidad legal. Con un ejemplo queda más claro. Ojo, resulta que una persona cometió una conducta punible, vamos a colocar siempre el homicidio, como Pedrito Pérez, en todos los profesores y en toda materia penal, siempre se coloca Pedrito Pérez, y yo les decía que Pedrito Pérez debe tener no sé cuántas conductas punibles. Ojo, Pedrito Pérez comete el delito de homicidio, estando vigente una ley, ojo, no esta ley, una ley cualquiera penal, donde dice que por el homicidio, doctores, tendrá una pena privativa de la libertad de 40 a 50 años. Pedrito Pérez comete el homicidio y lo sentencian a 45 años, porque va de 40, al mínimo del tipo penal es 40 y el máximo del tipo penal le estoy indicando que son 50 años. Bien. Tiempo después surge una nueva ley donde indica que no, que es mucho tiempo de 40 a 50 años para la persona que cometa una conducta punible. Que esta nueva norma que rige o esta nueva ley dice no, no coloquemos de 40 a 50 años por quien le quite la vida a otra persona. Dejémoslo más viable, dejémoslo de 30 a 40 años. Surge una nueva norma. Pero Pedrito Pérez cometió la conducta cuando era de 40 a 50 años. ¿Qué debe hacer Pedrito Pérez? Solicitar que se aplique el principio de favorabilidad legal porque la nueva norma es más favorable, y que se retrotraiga, se retroceda esa norma y se le aplique a Pedrito Pérez porque cometió la misma conducta punible de quitarle la vida a otra persona, y no es justo que Pedrito Pérez le quitó la vida a una persona y le den de 40 a 50, mientras que el otro o la otra persona con la nueva ley le dan de 30 a 40 años. Entonces se retrotrae esa nueva ley que es más favorable y se le aplica aquí a Pedrito Pérez. Si lleva 20 años y con la nueva ley lo sancionan a 25, pues ya le faltará menos tiempo, y con esto se materializa el principio de la igualdad, porque no es posible que dos personas que cometan la misma conducta punible, a una le den una sentencia mayor y a la otra una sentencia, una pena menor. ¿Sí ven? Retroactivo por principio de favorabilidad y aplicación de esta norma favorable para Pedrito Pérez. Esa es la retroactividad. Y únicamente, ojo doctores, no es que después algún docente en otra materia les pregunte de la retroactividad de la norma y me digan que es retroactiva todas las normas. No, únicamente en materia penal por principio de favorabilidad legal. Léame en el inciso 3º del artículo 29 de la Constitución Política, por favor. Artículo 29, que me habla del debido proceso. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación. El siguiente, doctor. Algo que dice igual, la ley permisiva o favorable. Dice que, perdón, que en materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Muchas gracias. Aun cuando sea posterior. Mire que fue posterior a la sentencia que le dieron a Pedrito Pérez. Esa es la retroactividad. Ahora vamos a mirar la ultraactividad y con eso terminamos. Ay, a mí se me olvidó. Yo tengo que, bueno, tengo un congreso a las 11 y siempre se me olvida ingresar. Bueno, la ultraactividad de la norma es lo contrario a la retroactividad de la norma. Ejemplo. Con un ejemplo aclaramos mucho más esta situación. Resulta que Pedrito Pérez cometió la misma conducta punible de homicidio, estando vigente una norma que decía que por el delito de homicidio se castigará a una persona privada de la libertad de 20 a 30 años, ¿cierto? Después surgió una norma que dice, no, el quitarle la vida a una persona, eso es un delito grave. ¿Cómo así que de 20 a 30 años? Eso no puede ser. Coloquémoslo de 30 a 40 años.
Miren que la nueva norma es más restrictiva y menos favorable. Entonces, ¿qué sucede acá por principio de favorabilidad legal? Pedrito Pérez, como cometió la conducta punible cuando estaba vigente una norma que era favorable, continuará con esa ley, con esa norma, hasta que cumpla la pena. Y de igual manera, los delitos que se cometieron en vigencia de esa norma que era favorable terminarán su procedimiento y terminarán, si ya fueron sancionados, con esa norma. No se le aplicará la otra porque la otra es restrictiva, pero ojo, a partir de la publicación de esa nueva norma que es restrictiva, de ahí en adelante, todos los delitos que se cometan en vigencia de esa nueva norma se castigarán con esa nueva norma, ¿vale? Esa es la retroactividad y la ultraactividad de la norma. Existe otro principio que se denomina irretroactividad de la norma, irretroactividad de la norma. Y es el principio que siempre tenemos nosotros claros y que conocemos y que se llama que ninguna norma, ninguna ley tendrá efectos retroactivos a partir de su publicación. Siempre todas las normas y todas las leyes, a partir de la sanción y publicación, tendrán efectos jurídicos a partir de ese momento y hacia futuro. La única que tiene retroactividad y ultraactividad es en materia penal por principio de favorabilidad. Bien, todo esto es importante para que nosotros miremos ya en la estructuración de cada uno de los tipos penales. Doctores, con esto terminamos la clase del día de hoy. Mañana vamos a hablar mucho del genocidio y vamos a hablar del homicidio, las clases de homicidio, todo eso, y hacemos la estructuración de cada uno de estos tipos penales. Me alegró tenerlos nuevamente en esta clase. Espero que hayan adquirido algunos conocimientos y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias y cuídense mucho. Profe, Gracias, feliz tarde. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz tarde. bueno, adiós.